Hola, soy Lina Triana, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y hoy tengo el honor de presentar a ustedes Decisiones Acertadas, una iniciativa de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas conocida a nivel mundial como Choosing Wisely International y siendo Colombia pionera en la región. Decisiones Acertadas nace con la intención de llevar a la acción el profesionalismo médico que se ha visto tan afectado con el sistema de salud actual de nuestro país. A mi llegada como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se instaura la pandemia por COVID-19 y nos obliga a emplear fuerzas para sacar adelante la emergencia sanitaria en Colombia. Pero paralelo a esto se inicia un proceso de cambio dentro de nuestra asociación, donde a pesar de algunas resistencias, se logra que como grupo de 64 asociaciones médico-científicas, 35.000 especialistas médicos, miembros de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, valoremos cómo la unión hace la fuerza, identificándonos como gremio y trabajando por un fin más grande que nuestras individualidades, fortaleciéndonos como equipo y pasando de la crítica a la acción. Encontrándonos pues en ese punto, unidos y listos para pasar del modo crítica al modo acción, es cuando le digo a Ramón Abel Castaño: estamos listos para traer la iniciativa Choosing Wisely a nuestro país, Ramón Abel, aquella por la cual has trabajado tanto. Hoy, como gremio médico, tenemos una queja común. Nos coartan la autonomía médica, pero se nos olvida que sin autorregulación no podemos hablar de autonomía médica. Y es ahí donde encontramos la oportunidad y hacemos la invitación a nuestros miembros a unirse a la iniciativa. Y donde hoy les presentaremos la experiencia de nuestras 6 sociedades pioneras, que son las sociedades de medicina interna, de anestesiología, de pediatría, de ortopedia, de urología y de neurocirugía. Muchas gracias a ustedes por aceptar el reto. Gracias a Ramón Abel Castaño, gestor intelectual de la iniciativa, y a la doctora Lendy Levinson, autoridad mundial en temas de profesionalismo médico, y al doctor Manuel Giraldo, de Choosing Wisely International, por todo su apoyo. A Patricia Torres por la coordinación, y a Federico Ruiz y a todo el equipo por hacer realidad esto que estamos presentándoles a ustedes hoy. Y gracias a aquellas otras sociedades miembros que han iniciado con el proceso también. Esperamos que sean muchas más, todas nuestras sociedades miembros, que se unan a esta iniciativa, y que sean todos ustedes hoy, y todos aquellos que ustedes conozcan vuelvan los embajadores de la iniciativa. Contamos con todos ustedes para la difusión de todo esto. Hoy paso la batuta a nuestra presidenta actual, Dora Bernal, donde con decisiones acertadas estamos iniciando un proceso de cambio. Estamos construyendo un futuro diferente donde los médicos pasamos de la queja a la acción, donde nos autorregulamos a través de la evidencia científica, donde damos oportunidad para el diálogo entre el médico y su paciente y todos los demás actores involucrados en la prestación del servicio, recreando pues así el profesionalismo médico, base del acto médico. Muy bien, a continuación voy a contarles un poco primero sobre los perfiles de las personas que van a presentar hoy en la noche, y segundo un poco sobre la historia del concepto y la idea de nuestra iniciativa de decisiones acertadas. En primer lugar, es para mí un honor muy grande presentar hoy a la doctora Wendy Levinson de Choosing Wisely Canadá. La doctora Wendy Levinson es presidenta de Choosing Wisely Canadá. También es profesora de medicina en la Universidad de Toronto. La doctora Levinson es una experta nacional e internacional en el campo de la comunicación médico-paciente. Ha dirigido esfuerzos para educar a los estudiantes de medicina, residentes, profesores, etcétera, en materia de seguridad del paciente, mejora de la calidad y adecuada gestión de los recursos finitos. La doctora además fue miembro del Consejo de Administración del American Board de Medicina Interna cuando se creó la campaña Choosing Wisely en los Estados Unidos. Ella también es autora principal del libro Entendiendo el profesionalismo médico, que es el libro de referencia más importante en la literatura sobre este tema de profesionalismo médico.
En segundo lugar, también es un honor para mí presentarles al doctor Manuel Giraldo. El doctor Manuel Giraldo es colombiano. Él terminó sus estudios de pregrado como bacteriólogo y laboratorista clínico y posteriormente realizó una maestría en Administración de la Salud, ambos títulos en la Universidad del Valle en Colombia. Desde hace más de 24 años, el doctor Giraldo reside en la ciudad de Toronto, donde ha trabajado en 3 hospitales afiliados a la Universidad de Toronto y ha completado varios programas académicos, incluyendo su certificación CHE como ejecutivo en salud canadiense por parte del Colegio Canadiense de Líderes en Salud. El doctor Giraldo también ha sido codirector del comité de Choosing Wisely del Hospital North York, donde trabaja actualmente, donde también es miembro del comité Choosing Wisely regional de Ontario y participante activo del grupo de profesionales de medicina de laboratorio canadiense que desarrollaron las recomendaciones de Choosing Wisely para esta disciplina. En los últimos 3 años, el doctor Giraldo ha trabajado diligentemente con la doctora Wendy Levinson en la diseminación de la campaña en países de habla hispana y ha sido un pilar fundamental desde el inicio del trabajo en Colombia junto con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muy bien. Después de presentar a nuestros 2 presentadores principales de la noche de hoy, quiero contarles un poquito acerca de la historia de esta iniciativa de decisiones acertadas. En primer lugar, hay que hacer referencia a la primera iniciativa de este tipo que se realizó en el mundo, que fue en los Estados Unidos y se denominó la iniciativa Choosing Wisely o Escogiendo Sabiamente. Esta iniciativa arranca en los Estados Unidos en abril del 2012, justamente el mes pasado de abril acabaron de cumplir los 10 años. Y tenía por objetivo en su momento, todavía lo tiene, el eslogan de la iniciativa era facilitar conversaciones entre clínicos y pacientes sobre el uso adecuado y el sobreuso. Se difunde entonces rápidamente por países de ingreso alto, inicialmente Canadá y posteriormente otros países. Pero antes de pasar a contarles otros países, es importante anotar algo, y es que en los Estados Unidos la campaña Choosing Wisely se inicia de la mano de Consumer Reports. Consumer Reports es una organización no gubernamental que emite opiniones independientes sobre los productos que salen al mercado y sobre los servicios. Entonces, es una entidad que tiene una alta credibilidad en el público en general. Por esto es importante anotar que esta iniciativa en Colombia, Decisiones Acertadas, también tiene esa característica porque para este tipo de iniciativas es muy importante involucrar al público en general y por eso nuestra invitación de hoy fue abierta a todo el público en general. ¿Por qué? Porque parte del problema de sobreuso y de sobretratamiento en medicina, en el ejercicio médico, tiene que ver también con las peticiones que hacen los pacientes por exámenes de laboratorio o por tratamientos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que se definan claramente estas conductas de lo que se debe desestimular, pero que el público en general esté involucrado también en estas decisiones. Entonces, lo que vemos acá es una serie de listados de recomendaciones emanados aquí les traje 5 sociedades científicas americanas como una muestra, pero hay muchísimas más. Y lo interesante que ustedes pueden ver allí es que todas tienen el mismo formato, los mismos colores, la misma estructura, precisamente porque es una campaña que está orientada no solamente al público de los médicos, sino al público en general. Como les decía anteriormente, las iniciativas Choosing Wisely en el mundo empiezan a diseminarse por países primero de ingresos altos, Canadá, Reino Unido, Gales, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, cada una con sus respectivos logotipos. Algunos conservan el nombre Choosing Wisely, otras utilizan nombres diferentes, pero al final se crea entonces una red entre todos estos países que es precisamente la denominada Choosing Wisely International. Esta es precisamente la red internacional o la iniciativa internacional que lidera la doctora Wendy Levinson. Felizmente para nosotros en Colombia, desde que la Asociación de Sociedades Científicas inició la concepción y el desarrollo de esta iniciativa, pues contamos con la asesoría y el apoyo de Choosing Wisely International y sea esta la oportunidad para agradecerle a la doctora Wendy Levinson y al doctor Manuel Giraldo, quienes han sido un apoyo fundamental para todo el desarrollo de esta iniciativa en Colombia. También aprovecho para agradecerle a la doctora Karen Bourne, quien, aunque ahora ya no está en Choosing Wisely International, fue también una persona importante, hizo contribuciones importantes a nuestra iniciativa. Bueno, lo que ustedes ven aquí son diversas opciones gráficas
del logotipo y la marca que diseñamos para Colombia. En Colombia, repito, no utilizamos el concepto Choosing Wisely como lo hicieron otros países, sino que decidimos crear una marca propia en español que se conectara con nuestro público, público general y público de médicos. Y el logotipo lo que expresa es una pluma del médico que prescribe, pero que prescribe de una manera acertada, es decir, dando en el blanco y evitando el uso y el sobreuso y el sobretratamiento de tecnologías en salud. Tenemos varias imágenes gráficas, varias combinaciones de colores. Muy pronto, después del día de hoy, van a empezar ustedes a ver entonces ya los mensajes y las piezas publicitarias que están utilizando esta marca y estos colores. Con esto termino mi presentación y es para mí un honor, nuevamente repito, darle la palabra a la doctora Wendy Levinson, quien es nuestra invitada estelar en la noche de hoy, junto con el doctor Manuel Giraldo. Adelante, doctora Wendy, y bienvenida a Colombia. Muchas gracias por esa introducción. Es realmente un placer para mí estar aquí de manera virtual con ustedes para compartir sobre lo que es Choosing Wisely o decisiones acertadas y nuestra trayectoria en Canadá, pero por supuesto esto se aplica a muchos países del mundo y ahora a su país, Colombia, donde están iniciando a trabajar en esto. Así que les voy a dar algo de contexto y les voy a compartir algo de lo que pienso con ustedes, así como ustedes inician a trabajar en este campo. Entonces, como ustedes saben, como paciente, ustedes generalmente ven un médico o una enfermera que puede prescribirles un medicamento, unos rayos X o unas pruebas de laboratorio y generalmente ustedes piensan, bien, esto está bien, lo que diga el doctor pues debe ser así, ¿no? Pero hoy voy a pedirles que también piensen en esto como una conversación y en entender las decisiones y opciones que tienen con sus doctores sobre las tabletas, los rayos X, las pruebas de laboratorio que ustedes pueden querer y otras que tal vez no son tan útiles para ustedes y que todos tienen ventajas y desventajas. Porque esto les explicaré, porque la gente generalmente piensa que los tratamientos y las pruebas son buenas, pero también hay unas desventajas. Entonces, lo que quiero decirles es que realmente esto se trata de una conversación y que se deben considerar las opciones y las decisiones que toman con sus doctores porque lo importante es que más no siempre es mejor. Y en Norteamérica, donde tenemos nuestros juegos de béisbol, tenemos esta imagen, ¿no?, de un perro caliente con mucha mostaza para mostrar que más no siempre es mejor. Y lo mismo es cierto para el cuidado de la salud. O esta, que es una maleta que está súper llena de cosas empacadas y en muchos países en el mundo han adoptado esta imagen para ir con la idea de Choosing Wisely. Entonces, quiero explicarles por qué más no siempre es mejor. Hay un número de razones. Primero, pueden haber eventos adversos. Entonces, por ejemplo, con los medicamentos. Si usted tiene algún tipo de efecto colateral con un medicamento, una reacción alérgica a un medicamento, es algo que puede causarle daño. Por ejemplo, muchos de nosotros usamos antibióticos y cuando los necesitamos, que es muy importante, pero si tenemos una infección viral que no responde a los antibióticos, entonces los antibióticos simplemente nos ponen en riesgo de algunos efectos colaterales, incluyendo un organismo que es el C. difficile, que puede darnos diarrea o en algunos pacientes reacciones alérgicas al medicamento. Ese es un evento adverso. En lo que son rayos X, por ejemplo, pueden tener radiación X, particularmente las tomografías o los rayos X, estos tienen mucha cantidad de radiación y esto en un tiempo de vida puede generar riesgo de cáncer, sobre todo en niños. Así que si no necesitamos unos rayos X o una radiación tipo X, deberíamos evitarla. Tercero, a veces cuando hacemos muchos tests o muchas pruebas, es inevitable que simplemente por estadística que algunas van a dar positivo, incluso aunque usted no tenga el resultado positivo. Eso es lo que nosotros llamamos un falso positivo. Y esto significa que si algo se ve anormal, su doctor puede tal vez pedir otro
otra prueba o tal vez unos rayos X o de pronto una biopsia solamente para ver realmente qué es lo que está pasando. Y puede que esté bien porque al inicio realmente fue un falso positivo. Y esto genera lo que llamamos una cascada de pruebas que es innecesaria. En cuarto lugar, simplemente es incómodo tener pruebas, tener que salir del trabajo, ir a la cita y en algunos lugares incluso vale, ¿no? Esto tiene un impacto económico y sobre todo genera ansiedad. Entonces, si la persona, por ejemplo, se hace una mamografía que da anormal, que es muy común que suceda en mujeres jóvenes y mujeres en los 40 y puede generarles muchísima ansiedad hasta que esperan los siguientes exámenes para que les realicen, cuando en realidad no se necesitó hacer nada. Entonces, el punto es que hay pruebas innecesarias y ellos pueden generar a este tipo de daños. Entonces, son decisiones, ¿no? ¿Y qué tan frecuente se realizan estas pruebas innecesarias? Bien, en Canadá hemos hecho algo de investigación y este reporte que se llama Cuidado innecesario en Canadá encontró que 30%, hasta el 30% de todos los tratamientos y pruebas eran llamados innecesarios y no añadían valor a los pacientes o incluso les causaban daño. Les daré algunos ejemplos de esto. Entonces, por ejemplo, lo que sabemos de la gente que a veces tiene dolor en la parte baja de la espalda y es una queja común. Y sobre todo, si usted simplemente lo deja y lo trata con un manejo conservativo, se va, se desaparece. A menos que haya ciertas banderas rojas de alerta, ¿no? Como algunos hallazgos particulares, los pacientes no necesitan ningún tipo de rayos X. Y aún así, en Canadá encontramos que hasta el 30% de los pacientes han tenido rayos X cuando realmente no estaban indicados, un tipo de rayos X u otro. Y también en esta diapositiva tengo otro ejemplo de un medicamento. Entonces sabemos que ciertos tipos de sedantes son realmente dañinos en la gente mayor de 60 o 65 años, porque generan pérdida de memoria, sedación en exceso, caídas, accidentes de tráfico. De hecho, sabemos que causan más daño que beneficio si se utilizan en una forma regular en las personas mayores. Y en Canadá, aún así, uno de cada 10 personas mayor a 65 años usa estos de manera crónica, lo que significa que se hace más daño de este uso de este medicamento que lo que es benéfico. Entonces, lo que les he dicho es que no siempre es mejor y que en Canadá hasta el 30% de nuestros tratamientos y pruebas pueden ser realmente no útiles, incluso dañinos. Y de la investigación que se ha hecho en el mundo, este 30% es comúnmente encontrado en diferentes países y sistemas de salud. Y yo sospecho que cuando lo hicieran en su país encontrarán algo similar. Entonces, ustedes preguntarán, ¿no? ¿Por qué un doctor pediría un examen que no es necesario? Entonces, déjenme compartirles algunas razones. Algunos pacientes lo quieren. Pueden venir a la consulta y decir, bueno, mi niño estaba enfermo con un dolor de oído, quiero que le des un antibiótico, o me duele mi espalda y me gustaría hacer unos rayos X, porque ellos de pronto escucharon o lo leyeron en internet o en alguna otra fuente que esto es de una manera útil. En segundo lugar, creo que los doctores generalmente sienten que es fácil como hacer algo, ofrecerle al paciente una prescripción o unos rayos X o una prueba, porque ellos perciben que los pacientes se sienten como que han obtenido algo de esa visita, de ese encuentro, que ellos estaban recibiendo algo, cuando en realidad solamente requieren el aconsejamiento y recibir ese diagnóstico, ¿no? Entonces realmente los pacientes siempre quieren recibir algo. Algunas otras veces los doctores los van a pedir y harán algo para referirlo a otra especialidad. También los doctores dicen que les da miedo de estar demandados si les falta algo, ¿no? Y de una litigación. Incluso piden estos laboratorios si no es necesario. Ellos no lo consideran, pero de todas maneras lo hacen solamente por
por si acaso. Algunas veces hay incentivos financieros para los médicos para solicitar ciertos tratamientos o pruebas, pero lo más importante es cómo aprendemos a practicar la medicina, que los doctores aprendan en cierta manera en la escuela de médicos, en la universidad, y que ellos siempre lo han hecho de esta forma. Y sabemos que pueden haber aprendido a ordenar este tipo de grupo de pruebas cuando ven a un cierto paciente con ciertos síntomas y cuando vemos que ya tenemos esas prácticas en los patrones que se usan, es difícil de cambiar. Entonces, hay muchas razones por las que hacen que la gente y los médicos soliciten pruebas que realmente no añaden valor o que incluso pueden ser dañinos para los pacientes. Entonces, choosing wisely. ¿A qué viene todo esto? ¿No? Realmente hay una campaña para ayudarle a los médicos y a los pacientes a comprometerse en conversaciones, a tomar conversaciones sobre las pruebas innecesarias y tratamientos innecesarios y realmente tomar la mejor decisión para el paciente, para decidir con ese paciente individualmente si esta prueba es útil para su circunstancia o es algo que de pronto no es de utilidad y tener esas conversaciones más que solamente hacer una prueba de manera automática. Simplemente es para reflexionar y discutir sobre ello para que podamos tomar decisiones acertadas. Entonces, la forma en que la campaña se organiza es para trabajar con las sociedades médicas y no solamente con los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los odontólogos o todos los que están en realidad involucrados en Canadá, en cada grupo en la organización nacional, y esto ha sucedido también en muchos países, crea una lista de recomendación. Entonces, yo sé que no puedes ver el detalle de todo esto, pero es un ejemplo de la medicina familiar en Canadá y tienen 13 recomendaciones ahora y generalmente inicia con una oración como no haga imágenes para dolor bajo de espalda a menos que tenga señales de alerta presentes. Y luego les dan alguna explicación del por qué y las referencias científicas de artículos académicos que dan respaldo a esto. Aquí hay otro ejemplo. No haga exámenes físicos anuales en individuos adultos asintomáticos que no tengan factores de riesgo significativos porque sabemos que estamos saliéndonos de la evidencia que apoya los exámenes anual, pero en la gente más joven o en adultos jóvenes realmente tendrías que adaptarlo a lo que es realmente sus factores de riesgo. Estos son algunos ejemplos de las cosas que pueden estar en la lista. El dolor de espalda baja puede ser una, los medicamentos que mencioné sería otro, y realmente en cada especialidad tiene una lista diferente de las cosas que ellos sienten que se están utilizando de manera incorrecta y no añaden valor. Y esta es la base de la campaña. Y simultáneamente hay pacientes, materiales que educan a los pacientes para acompañar estos esfuerzos. Por ejemplo, nosotros le solicitamos a los pacientes que pregunten a sus doctores ciertas preguntas. ¿Realmente necesito este procedimiento o este laboratorio? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Hay alguna opción más segura, más sencilla? ¿Y qué sucede si no hacemos nada? En algunos países, cuando los pacientes pagan por su propio cuidado de la salud, hay una quinta pregunta y es ¿cuánto va a costar? Pero en Canadá, dado que tenemos un sistema cubierto por el gobierno, esa pregunta no es relevante para nosotros, pero sí le pedimos a la gente que haga estas preguntas. Entonces, tenemos muchísimos materiales para pacientes que le acompañan, así que cuando vamos al consultorio médico tenemos pósters como este. Perdón, pero no hay ninguna cantidad de antibióticos que le quiten su gripe. De una forma sencilla podemos avisarle qué cosas son importantes a los pacientes y que deberían conocer. Entonces simplemente quería comentarles un poco sobre algunas cosas que hemos trabajado en Canadá, porque la primera fase, por supuesto, es crear estas recomendaciones y los materiales de educación al paciente, y la segunda fase es tratar de implementar estas recomendaciones. Simplemente voy a resaltar algunas áreas en las que hemos trabajado, que no en mucho detalle,
pero cosas que de pronto les interesen. Tenemos una campaña que se llama Tiempo para Hablar, Time to Talk. Es una campaña que le pide a la gente, a personas con enfermedades graves como un cáncer avanzado, como una enfermedad pulmonar grave o una enfermedad, un fallo cardíaco, tener conversaciones con sus médicos sobre qué laboratorios o tratamientos les gustaría y qué cosas no les gustaría. Generalmente en Canadá y en otros países del mundo, la gente realmente se trata de manera agresiva cuando sus pacientes no, sus deseos no se les responden. Así que es importante tener estas conversaciones antes de que los pacientes lleguen a una crisis sobre las preferencias que ellos tienen y también se les pide que hablen con sus familias sobre eso. Esta es una campaña que se llama Tiempo de Hablar. Bien, también nos hemos enfocado en lo que son los opioides, que estoy segura ya lo saben, en todo el mundo tenemos una crisis en el sobreuso de opioides y en las que ha causado sobredosis y muertes. En este caso, les pedimos a los médicos que no prescriban opioides de manera innecesaria, que sean cuidadosos cuando dan de alta a pacientes después de una cirugía y que no les den demasiados opiáceos que no se necesiten a sus pacientes, porque generalmente les dan una prescripción muy amplia y cuando realmente solo los dejan en el escritorio o en el cajón los pacientes, y sobre todo a los pacientes, claro, tienen que tener sensibilidad, que si pueden utilizar algún analgésico, que preferiblemente no sea un narcótico. Esto es importante porque tiene un impacto en salud pública, además de la salud individual del paciente. Hay otro ejemplo. Tenemos una campaña sobre el uso de sangre y transfusiones. Sabemos que generalmente la sangre es un recurso importante. Nosotros donamos sangre. Es caro gestionar los bancos de sangre, pero también se utiliza mucho. Como les comentaba antes, 30% de la sangre potencialmente no se necesita. Entonces tenemos una campaña que se llama Utilizando la sangre de manera acertada, haciendo que cada gota cuente. Intentamos enseñarle a los doctores para no prescribir de manera exagerada, y medimos que también un hospital está llevando esto con un indicador y les damos comentarios sobre lo que ellos están haciendo y sobre lo que opinan sus pares. Encontramos que dar esta retroalimentación es una forma muy útil para que las personas conozcan cómo están haciéndolo y para también motivarles a continuar en esta mejora continua. Entonces, realmente el punto es, la primera parte de la campaña es, sobre todo, concientizar sobre el problema del uso en exceso, para también comprometer a los médicos y otros profesionales de la salud en crear una lista de recomendaciones, y para involucrar a los pacientes en estas conversaciones con materiales para paciente y sobre todo solicitándoles a ellos que hablen con su doctor. La siguiente fase obviamente se trata sobre llevarlo a la práctica, y eso, claro, es la parte más difícil, pero también la más emocionante, porque mejora nuestro sistema de cuidado de la salud por la manera en que hacemos las cosas importantes y evitamos el daño de las cosas que no son importantes o que puedan ser dañinas. Entonces, ya para finalizar, sí que quiero compartir con ustedes que están en una trayectoria en que muchos países del mundo se están unidos. Ahora ya hay 35 países haciendo la iniciativa Choosing Wisely, desde países europeos y escandinavos hacia Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, y en Sudamérica está Brasil, que ha estado muy involucrado con la campaña, pero no tanto como los países de habla hispánica. Y espero que Colombia realmente tome el liderazgo para motivar ese trabajo en su país y tal vez ayudar a que esta iniciativa entre a otros países de Sudamérica. Lo que es interesante para mí es que este problema del uso exagerado de tratamientos y pruebas no necesarias realmente existe en todos los países, incluso si nuestros sistemas de salud son muy diferentes. Algunas cosas simplemente ya atraviesan nuestras fronteras, y el uso de antibióticos es un ejemplo perfecto de cómo se utilizan de manera exagerada a nivel mundial, creando problemas de resistencia a los antibióticos. Con lo cual, este es un esfuerzo a nivel mundial actualmente, y realmente espero trabajar con ustedes, y con el trabajo que ustedes están haciendo también pueda yo aprender.
Así, a manera de conclusión, realmente como les comentaba en la primera fase, es realmente involucrar a los médicos, a los pacientes también. Lo siento que no estoy allí en persona para escuchar sus reacciones para esto, porque ustedes pueden pensar que más es mejor. ¿Cuál es el daño de hacer una prueba, no? Y les estoy diciendo todo lo contrario de lo que ustedes pudieron pensar. Creo que la educación médica es clave para poder dar respuesta a esto y también la educación de otros profesionales de la salud. Así que no tenemos esos patrones de práctica que les comento que son difíciles de cambiar porque realmente se trata sobre la cultura que hemos construido en cómo si creamos un entorno donde la gente sí pone en duda las cosas, si esta prueba nos ayuda o es dañina, en lugar de simplemente automáticamente solicitar cosas. Espero que esto es de pronto motivante y estimulante para ustedes y les hace pensar en este tipo de asuntos. Y si su médico o si usted es un médico o es un paciente, realmente espero escuchar sobre su trabajo en este área y me gustaría trabajar con Colombia así como su campaña va madurando. Entonces, muchísimas gracias por su atención y le regreso la palabra a mi colega, el doctor Manuel, que también está en Canadá conmigo. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. Muchísimas gracias a la doctora Wendy Levinson por la presentación anterior que hizo. Y ahorita me gustaría contarles un poco de la experiencia de Choosing Wisely a nivel hospitalario. La experiencia mía dentro del sistema canadiense es, por los últimos 24 años he trabajado en varios hospitales académicos universitarios de la Universidad de Toronto y en total unos 34 años en el sector salud. Como bien lo decía la doctora Levinson, Choosing Wisely es una campaña mundial que se ha implementado en más de 20 países y que tiene ya una cobertura internacional y en las Américas está implementada en Canadá, Estados Unidos, Brasil y lógicamente que hoy estamos con mucho orgullo y con mucha satisfacción saber que el grupo colombiano está lanzando. Esta campaña que nació en Estados Unidos en el año 2012 fue adoptada rápidamente por el grupo canadiense en el año 2014. Ya bien lo decía la doctora Wendy, que dentro del grupo canadiense, la campaña actualmente cuenta con la participación de más de 83 sociedades profesionales, con más de 425 recomendaciones médicas y está expandida por todo el territorio canadiense y las provincias. Hay 17 escuelas de medicina que se han endorsado a la campaña y ya tiene diferentes trabajos con el público, trabajos de mejoramiento continuo, más de 400 publicados. Los principios de la campaña, vamos a entrar a la parte hospitalaria, me gustaría retomar esos principios que la doctora Wendy mencionó, que es liderada por un médico, un clínico, que hacen énfasis en la calidad de la atención y la prevención del daño, es centrada en el paciente, basada en evidencia, manejada por un equipo multiprofesional y multidisciplinario y es transparente. Los ejemplos de estas intervenciones de la campaña no solamente van desde el área de laboratorio, sino que también cobijan otras áreas como los medicamentos, procedimientos quirúrgicos y diagnóstico de imágenes. Ustedes en la pantalla pueden ver algunos de ellos, como por ejemplo los sedativos que se dan en los pacientes adultos, como por ejemplo campaña de transfusión, los exámenes que se hacen antes de las cirugías y otro tipo de ejemplos que ustedes pueden observar en estos momentos. Quisiera entonces entrar de lleno ahorita a contarles cómo esta campaña funciona a nivel local, como lo digo yo, a nivel hospitalario. Y esta es una historia, esta es una experiencia que tuve en los últimos 7 años en el hospital North York General Hospital de la Universidad de Toronto, al norte de Toronto, donde se conformó para poder implementar toda esta serie de recomendaciones un comité que lo llamamos Choosing Wisely, así como el comité en Colombia se llamará en el futuro en los hospitales Decisiones Acertadas probablemente. Este comité lo adoptamos el nombre de Choosing Wisely. El comité fue liderado o es liderado por un médico que es reconocido, un médico que por lo general puede ser cirujano, puede ser de medicina interna y que participa y que involucra a otras disciplinas dentro de ese comité de las áreas donde hay mayor uso
de los servicios que más adelante serán los indicados para adoptar y para implementar esas recomendaciones médicas que se han hablado. Está también conformado por un copresidente de ese grupo o un co-chair, que es por lo menos una parte administrativa que le va a ayudar a navegar dentro del sistema, a coordinar con los demás directores de las áreas de los programas en la implementación de esas recomendaciones. Y lógicamente va a tener participación de las, como les decía, de los jefes médicos y administrativos de las áreas donde hay mayor uso de estos elementos, de estos procedimientos, exámenes y recomendaciones que más adelante van a ser implementadas. Y también tendrá participación del Departamento de Comunicaciones dentro del hospital, del Departamento de Decisiones de Información, que son los que van a llevar la data y la estadística de cómo va evolucionando estas intervenciones que se van haciendo en un periodo de tiempo. Invitamos en este mismo comité a pacientes, que son las personas que nos darían la perspectiva de cómo estas implementaciones podrían ser hechas para que el paciente asimismo las viera de una forma amigable y entendible a ellos. Dentro de este comité y como líder del área de laboratorio, de médico y de patología del hospital, tuve la oportunidad de implementar una serie de intervenciones, de recomendaciones que venían de Choosing Wisely Canadá Internacional y de otros datos basados en evidencia científica, los cuales pueden hacer estas intervenciones, esta implementación de estas recomendaciones a lo largo de los 7 años que estuve trabajando en esta campaña en el hospital y que van a buscar básicamente la eliminación de exámenes innecesarios o exámenes que estaban duplicados y que tenían el mismo valor de diagnóstico o en muchas ocasiones exámenes que podían ocasionar daño al paciente o que terminaban creando nuevos exámenes que no eran necesarios para el tratamiento ni el monitoreo del paciente. Hay muchísimos de ellos, están en la pantalla y en su oportunidad podríamos tener la oportunidad de contarles de una manera más especial, más dedicada acerca de ellos. Dentro de esta misma campaña a nivel hospitalaria, también se tuvo la oportunidad de tener esos pacientes que participaran en ese trabajo. El envolver los pacientes es muy importante en ese tipo de conversaciones. Y lo hicimos con diferentes objetivos. Uno de ellos era explicar la campaña y sus beneficios, responder a las preguntas que el paciente tiene desde el punto de vista paciente. ¿Por qué es importante hacer estos exámenes? ¿Cómo puedo tener ese diálogo con los médicos? Responder esas preguntas que el paciente puede tener en su determinado momento y cómo va a enfocar esa conversación con el médico con respecto a exámenes de diagnóstico, procedimientos, medicaciones o exámenes de laboratorio que no fueran necesarios. ¿Cómo puede el paciente entonces tener ese diálogo con el médico? Esas preguntas tuvimos la oportunidad de discutirlas con pacientes y además de eso, el hacer que el paciente se comprometa también a ayudarnos a diseminar la campaña dentro del hospital y quizás afuera, con otros pacientes. También tuve la oportunidad de ser partes de comités regionales, donde también habían pacientes que se involucraban en ese tipo de discusiones, no solamente a nivel de hospital, sino a nivel de la región norte de Ontario, con la participación de más de 5 hospitales y representantes de cada uno de estos hospitales y pacientes de muchos de estos hospitales, donde discutíamos estrategias para implementar recomendaciones que ya habíamos implementado en otros hospitales, los beneficios y las claves de éxito que tuvimos en otros hospitales y cómo hacer que esas mismas claves de éxito de los otros hospitales se pudieran implementar y pasar a otros hospitales que apenas estaban iniciando a implementarla. Entonces, ahí viene en la diapositiva un grupo de personas que trabajamos con pacientes incluidos, con médicos, con directores administrativos de las diferentes áreas, representantes de varios hospitales, donde discutíamos esas estrategias y los beneficios de cómo implementarlos y cómo hacerlos implementar para que si un hospital fue exitoso, cómo se hizo para que ese otro hospital pudiera hacer lo mismo. Esto asegura un mayor compromiso del paciente, del equipo multidisciplinario a nivel ya casi regional y una diseminación más efectiva dentro de esa misma región. También se hacen comités provinciales, donde ya a un nivel provincia, Ontario, ya con mayor participación
de líderes administrativos y médicos, se discuten campañas provinciales de cómo hacer esta intervención y qué nuevas ideas se pueden ir implementando para que la campaña se revitalice y tenga mayor atracción y mayor profundidad dentro del sistema, no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel provincial. Ahí vienen ejemplos. Antes del COVID teníamos esas reuniones personales y después del COVID no paramos, la hicimos las reuniones virtuales. Dentro de ese proceso de cómo hacemos de que el Choosing Wisely o decisiones acertadas se puedan continuar su curso de vida y continúe esa implementación de una forma de diferentes focos, se hacen también reuniones nacionales. En esas reuniones nacionales, ahí hay una que en el 2019 fue la última que hicimos presencial y en el 2020 se hizo una reunión virtual, 2021 también fue virtual. Estas reuniones nacionales lo que hacen es que invitan a líderes nacionales de cualquier parte del territorio de Canadá, de las diferentes provincias, a que presenten sus intervenciones de diferentes temas de diagnóstico de imágenes, laboratorio, procedimientos médicos, medicamentos, de que nos compartan con los demás, con la audiencia de 230 personas, y virtual quizás más, donde compartan sus experiencias de cómo hicieron para implementar esos cambios, cuáles fueron las claves de éxito y qué recomendaciones le dan a la audiencia y de tener la oportunidad también de responder de cómo se puede implementar a nivel local, a nivel sistemático esas recomendaciones y comentar de qué ideas nuevas para dónde va Choosing Wisely nacional e internacional. También existen esas campañas nacionales, las campañas nacionales donde dentro de la provincia o el mismo Canadá, Choosing Wisely puede hacer esa diseminación de temas específicos que quiere implementar, que quiere lanzar sobre un tema específico. En este caso, ustedes ven esa campaña nacional llamada Usando correctamente el laboratorio, donde busca que en estos momentos con el problema del COVID ha habido mucha escasez de tubos, de muestras de laboratorio y otros recursos de laboratorio. Entonces esta campaña muestra de cómo ser de una manera inteligente, cómo hacer de que los exámenes de laboratorio sean reducidos a lo que se necesita realmente, cuántos tubos, si son tubos de menor cantidad de anticoagulante, de menor cantidad de sangre también, cómo se pueden ideas ventilar para que la gente utilice el laboratorio de manera inteligente, los recursos. Otra campaña muy reconocida a nivel nacional y ahorita que se está tratando de extender a nivel internacional, esa campaña sobre cómo utilizar la sangre de una manera inteligente. Esa campaña ya lo había mencionado probablemente Wendy en sus diapositivas, donde ella también contaba de que esta campaña lo que hace es que utilizar la sangre como es un producto precioso de una manera inteligente, que en vez de liberarse 2 unidades de sangre, se libere una nada más al tiempo, que se libere solamente, que no se libere solamente las unidades de sangre basado en la hemoglobina del paciente si está mayor de 100 o lo que sea, sino en un número determinado que puede ser menor de 80 o con la sintomatología del paciente. En fin, hay un booklet, hay un folleto donde se explica los componentes de esta pantalla y esta campaña se ha regado a nivel nacional. Ahí vemos entonces, después de que esa campaña, muchas de estas campañas y muchas de estas iniciativas han sido recomendadas, cómo nos da tiempo para celebrar y cómo nos da tiempo a nosotros para mostrarle a la comunidad de que también fuimos los primeros en llegar a ser seleccionados de implementar esta campaña a nivel hospitalario, con el apoyo de todo el equipo. ¿Cuáles son las claves de éxito para que estas campañas que estaba nombrando, tanto a nivel local como a nivel nacional, que se van a tratar de implementar en la institución, sean exitosas? Primero, que haya buena gestión de proyecto. Segundo, que haya una cultura organizacional de mejoramiento continuo, que haya una percepción y que se escuche al paciente desde el punto de vista del paciente, cuáles son esas
cuáles son los retos para el paciente y cuáles son sus preguntas para que uno pueda tener un entendimiento de cómo responderlas y cómo que el paciente se sienta comprometido. Que haya un liderazgo de la alta gerencia. Los líderes, el director administrativo, el director gerente, director gerencial, los médicos jefes de las unidades, los directores de cada uno de los programas, que haya un liderazgo para que sus gerentes de área o sus líderes de área, sus técnicos, tengan las herramientas y los recursos para poder implementar esos cambios y que tengan el tiempo, que tengan los recursos tanto económicos como que muchas veces no son necesarios, sino que más bien se necesita tiempo para implementar. Y que además de eso se busque un consenso y para poder implementarlas. Por ejemplo, algunas campañas donde, donde se invitan médicos de diferentes programas de medicina interna, de emergencia, de cirugía, de reumatología, y se busca implementar una determinada recomendación que se dé la oportunidad de haber un consenso sobre una determinada recomendación, una discusión de cuáles son los beneficios y los no beneficios de implementar o de eliminar un test, un medicamento, una prueba de diagnóstico de imágenes, que se discutan dentro de los equipos médicos y que se busque ese consenso de cómo es la mejor forma de implementarlo, si es por pasos, y que se monitoree ese consenso y que se esté dispuesto a ser flexible. En muchas de las campañas que tuve la oportunidad de implementar, me di cuenta que después de implementarlas, los médicos de determinados programas nos llamaban y nos decían, ese examen que se eliminó nos está ocasionando retraso en la admisión del paciente o retraso en el descargo del paciente del área. Entonces, si es necesario evaluar y volverlo a implementar si es necesario, con flexibilidad y con discusión. En muchas oportunidades no es necesario, pero en otras oportunidades hay que ser flexible y monitorear el proceso de que esos cambios como se están viviendo. El enfoque no debe ser solamente, principalmente pensando en el costo de reducción del costo. El enfoque debe ser siempre buscando calidad y la seguridad del paciente. Esto va a garantizar de que esas decisiones médicas lideradas por un médico, que esas decisiones médicas sean siempre buscando en el beneficio del paciente desde el punto de vista de seguridad y calidad, más que los costos, que la reducción, que vendrán, pero es que esos costos probablemente puedan ser redireccionados para implementar procedimientos que no se habían podido hacer por falta de recursos o para mejorar el servicio o quizás el aseguramiento de la calidad del proceso o implementar un nuevo examen o un nuevo diagnóstico que se está utilizando. Empezar con cosas pequeñas es importante. Quizás en sus instituciones ustedes puedan tener la oportunidad de implementar una recomendación mensual, dividir en equipos, dividir las recomendaciones, unas para el laboratorio, otras para diagnóstico de imágenes, encontrar esos líderes y no necesitas implementar 10 al mismo tiempo. Nosotros empezamos implementando 2 en laboratorio, 2 en diagnóstico de imágenes, 2 en medicamento, y ese proceso se vivió a lo largo de tiempo y se demoraban en implementarse porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Cada institución es diferente, cada servicio es diferente, pero que hayan esas discusiones es muy importante. Y a lo largo de ese proceso de implementación se va generando un espíritu de mejoramiento continuo y, ¿por qué no?, de una competencia amistosa entre las áreas. Entonces yo me acuerdo mucho que el diagnóstico de imágenes decía, oh, están implementando más en laboratorio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que está dándonos las sociedades pioneras? ¿Cuáles podríamos implementar en el área de laboratorio? ¿Cuáles podríamos implementar en farmacología, en laboratorio? ¿Y cómo podemos beneficiarnos y cómo podemos implementar más en una, en otra? En fin, y cómo utilizar también evidencia mundial para implementar y traer otras nuevas que ustedes quisieran implementar en su determinado momento. Así que la competencia amistosa es también productiva y da mucho beneficio. Lo último, como siempre, estos cambios deben ser liderados por un médico en compañía de sus compañeros, en compañía de todo el equipo multidisciplinario que les contaba y con esos jefes de área de laboratorio que estén participando del área de diagnóstico de imágenes, de farmacología, ayudándole a tener esas conversaciones
y también con un apoyo fuerte de parte del liderazgo administrativo. En esta diapositiva les dejo una serie de enlaces que ustedes podrán utilizar, donde podrán encontrar recomendaciones particulares de Choosing Wisely Canadá, de Choosing Wisely solo del laboratorio, de patología, de Choosing Wisely, esas campañas que les hablaba a ustedes, de las dos campañas de cómo utilizar los recursos del laboratorio, cómo utilizar de transfusión. Y si entran, como les decía, a la primera de recomendaciones de Choosing Wisely, van a encontrar muchísimas recomendaciones que están basadas en evidencias científicas y muchas quizás de ustedes pueden utilizar para cuando sigan desarrollando sus listas, vean qué otros países han utilizado, porque nosotros hicimos eso mismo, utilizar otras listas para también implementar cambios dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitaciones de nuevo por ese lanzamiento nacional. Me da mucho orgullo como colombiano y mucho honor poder participar en esta conversación y felicitaciones grandes para el doctor Castaño, para la doctora Lina Triana, de parte de la sociedad y a todo el grupo de médicos de las sociedades clínicas y médicas y al grupo colombiano y a todos los colombianos por el lanzamiento y por ser el primer país de habla hispana en Latinoamérica de lanzar esta campaña. Muchísimas gracias y los dejo ahorita con las sociedades pioneras que nos van a contar sus recomendaciones que van a implementar. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, damas y caballeros. Soy el doctor Homero Luis Puello Galarcio, médico internista, fellow del American College of Physicians, y es un honor acompañarlos esta noche en representación de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y el capítulo Colombia del American College of Physicians, sociedades pioneras del proyecto Decisiones Acertadas. La experiencia de ACMI y el capítulo Colombia del ACP inició hace varios años con el trabajo del doctor Rolf Alwers, quien lideró el Comité de Medicina de Óptima Calidad del capítulo Colombia del ACP. Este comité recibió más de 240 recomendaciones High Value Care de los miembros ACMI y mediante una metodología rigurosa preseleccionó 25. A partir de estas 25 recomendaciones retomamos el proyecto. Se creó un comité de revisión conformado por la doctora Tatiana Espinosa, actual presidente ACMI, doctor Eugenio Matijasevic, gobernador del capítulo Colombia del ACP, doctor Javier Arango, presidente electo ACMI, doctora Yorladi Suchamoya, fiscal de ACMI, y el doctor Rolf Alwers. Se conformó además un comité de pares académicos, 9 en total, con participación de médicos internistas de la costa atlántica, Antioquia, Valle, Nariño, Eje Cafetero, Llanos Orientales y Región Central. Es decir, un comité académico con representatividad de todo el país. Este comité fue el encargado de seleccionar el top 5 que hoy presentamos. Los pares académicos llegaron a este top 5 por metodología de consenso y tuvieron en cuenta criterios tales como la frecuencia con la que se solicitaban estas pruebas diagnósticas, su utilidad o valor que aportaban para el manejo de los pacientes, la probabilidad de generar intervenciones diagnósticas o terapéuticas adicionales en caso de existir falsos positivos, los riesgos que implican, sus características operativas o rendimiento diagnóstico y la posibilidad de ser reemplazadas por otros estudios. Es decir, una evaluación muy completa, por lo cual agradecemos a nuestros internistas pares académicos. Sin más preámbulos, presentamos nuestro top 5. No ordene un ecocardiograma transtorácico para tamización en pacientes asintomáticos cardiovasculares, como tampoco un ecocardiograma transtorácico prequirúrgico en personas asintomáticas y sin factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Conceptos importantes para tener en mente son la probabilidad pretest y la probabilidad posttest. En pacientes de bajo riesgo, un ecocardiograma
probablemente no tendrá ningún valor diagnóstico, ni llevará a una modificación de la terapia cardiovascular. Tener presente que podemos encontrar hallazgos que pueden representar falsos positivos, los cuales a su vez pueden llevar a la realización de estudios adicionales, prescripción de medicamentos innecesarios, ansiedad o retraso en la realización de una cirugía. Evite realizar una prueba de esfuerzo convencional para el diagnóstico de cardiopatía isquémica en la evaluación inicial de pacientes sin síntomas cardiovasculares y de bajo riesgo. El punto clave es la selección adecuada del paciente, la estratificación del riesgo. Los pacientes asintomáticos y de bajo riesgo representan hasta el 45% de pruebas innecesarias en cardiopatía isquémica. La realización de una prueba de esfuerzo innecesaria puede conllevar otros estudios de carácter invasivo que representan mayor morbilidad, exposición innecesaria a medios de contraste, radiación y múltiples riesgos para el paciente. No soliciten cuantificación de troponinas en pacientes con dolor torácico no típico o patologías no cardíacas en las que haya ausencia de angina, insuficiencia cardíaca nueva o descompensada, cambios electrocardiográficos consistentes con síndrome coronario agudo o muerte súbita con fibrilación ventricular. Hay que recordar que entidades como sepsis, embolía pulmonar, falla renal, entre otras, genera elevación de troponinas. Utilice escalas para determinar el riesgo cardiovascular y limite el uso de troponinas de alta sensibilidad a pacientes bien seleccionados. Esto aumentará la probabilidad de verdaderos positivos y negativos. Conceptos importantes que vemos en estas recomendaciones: estratificación de riesgo, selección adecuada del paciente, falsos positivos. No utilice urocultivos para la detección, tratamiento o seguimiento de la bacteriuria asintomática en mujeres postmenopáusicas. Asintomática. Debemos tratar pacientes, no exámenes. La mayoría de las bacteriurias asintomáticas son benignas y no se asocian con aumento de la morbimortalidad. El tratamiento de la bacteriuria asintomática genera exposición innecesaria a antibióticos, lo cual constituye un riesgo para infecciones subsecuentes por organismos resistentes. Genera abuso de antibióticos en la comunidad y puede llevar a aumentar la solicitud de imágenes diagnósticas innecesarias. No solicite Doppler de carótidas en adultos asintomáticos mayores. En personas mayores sin antecedentes neurológicos atribuibles a enfermedad carotidia, el tratamiento de la estenosis asintomática está dirigida a la enfermedad sistémica. Los riesgos del tratamiento intervencionista o invasivo superan los beneficios. Concepto importante: balance, riesgo, beneficio. Como pueden ver entonces, las recomendaciones de ACMI y el capítulo Colombia del ACP están orientadas a la realización de pruebas diagnósticas en diferentes escenarios. Esperamos en un futuro no muy lejano emitir nuestras recomendaciones orientadas a acciones terapéuticas. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo desde la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Les habla Luz María Gómez, anestesióloga, directora científica de la SCARI. Empezamos a trabajar con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas respondiendo a la invitación que nos hizo a este interesante proyecto y con la incorporación del nombre de Decisiones Acertadas se realizó un trabajo al interior de la SCARI que inició con la confirmación de un comité de revisión. Ese comité quedó conformado por la Comisión Académica de la Junta Directiva, la Dirección Científica y algunas de las personas de la organización que nos ayudaron a
consolidar y a manejar esta información conforme era requerida en las diferentes fases. La comisión académica en ese momento estaba conformada por la doctora Patricia Vélez, por el doctor Jorge Humberto Rubio y por el doctor Néstor Sánchez. Posteriormente, después de revisar todo el proyecto y de conocer el trabajo y los beneficios de la iniciativa, se presentó también a la Junta Directiva, en la presidencia del doctor Mauricio Vasco, y periódicamente se siguió llevando a las revisiones a medida que iba avanzando el proyecto. Se hizo una recopilación inicial por parte del equipo de la subdirección científica, por parte del equipo académico que lideraba esta iniciativa, y esa recopilación se hizo buscando como fuente las sociedades internacionales que ya desde hace varios años, como la Sociedad Americana de Anestesiología, Sociedad Australiana, Sociedad Canadiense, ya venían trabajando en el tema. Hicimos una revisión de todas estas recomendaciones que bien habían extraído de la literatura. Después de recopilar estas recomendaciones internacionales, enviamos a todos los afiliados de número, es decir, a nuestros anestesiólogos, una encuesta en donde los hicimos partícipes de identificar cuáles de esas recomendaciones se consideran como las más pertinentes para un proyecto como el que se explicaba en esta iniciativa, y que si existían nuevas o diferentes recomendaciones que consideraban que valía la pena incluir, no las aportaran con una bibliografía. Posteriormente, nuestro equipo, el equipo a cargo del proyecto, revisó las iniciativas, resultados de la encuesta y anexó las nuevas que habían sido consideradas, por supuesto, haciendo toda una validación de la evidencia. Después de tener este trabajo consolidado, hicimos una reunión de un grupo de expertos conformados principalmente por coordinadores de comités científicos de la SCARE. Reunimos un grupo de 11 personas y en esta reunión de forma virtual se consolidó mediante metodología Delphi, requirió 3 fases de Delphi para poder llegar hasta las recomendaciones finales que encontramos eran las que valía la pena por todo su respaldo académico y su relevancia ser tenidas en cuenta. Y por último, en esa metodología también se hizo la priorización de las 5, porque al final llegamos con 11 recomendaciones que valía la pena tener presentes. Posteriormente se hizo una reducción a 9, pero todavía nos faltaba priorizar las 5. Entonces hicimos el ejercicio de la priorización de esas 5 recomendaciones, que son las que a continuación voy a presentarles. Ese listado de recomendaciones empieza con una que creemos es muy relevante, es no permita ayunos prolongados a los pacientes que serán llevados a cirugía electiva. Si no existe contraindicación, considere usar líquidos claros hasta 2 horas previos a la cirugía. Sabemos que hay pacientes que son llevados a cirugía y se someten a ayunos demasiado prolongados sin que esto sea necesario cuando las condiciones de salud, como bien lo dice esta recomendación, son adecuadas o el paciente es sano y es cirugía electiva. La segunda es no solicitar exámenes de laboratorio rutinarios. Hay veces se hace de forma rutinaria, como son electrocardiograma, rayos X de tórax, espirometría, cuadrático, estudios de coagulación en pacientes hasta 1 o 2 que vayan a un procedimiento de bajo riesgo y no se anticipe pérdida sanguínea. La siguiente recomendación consiste en no utilizar tecnologías médicas sin la indicación, entrenamiento y conocimientos adecuados. Esta la consideramos muy importante por el avance que se viene dando en el desarrollo de tecnologías y que muchas de ellas requieren una preparación y un entrenamiento especial. Entonces, insistimos en que es necesario, de acuerdo al tipo de tecnologías, que se tenga ese entrenamiento y esa preparación antes de su uso. La siguiente es no administre en el perioperatorio
glóbulos rojos empaquetados en un paciente joven, sin comorbilidades, sin pérdidas sanguíneas, con hemoglobina mayor o igual a 7 gramos por decilitro, a menos que esté sintomático o hemodinámicamente inestable. La siguiente es: no administre plasma fresco de manera profiláctica en pacientes que no tienen un sangrado activo, y esto dentro del contexto de un procedimiento quirúrgico. Estas entonces son las recomendaciones finales que la Sociedad Colombiana de Anestesiología entrega al sistema de salud, a la comunidad académica, a los pacientes, para que sean incluidas como esas seleccionadas dentro de esta iniciativa de decisiones acertadas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Medina, soy ortopedista de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y secretario de la Sociedad Colombiana de Columna, en conjunto con sociedades pioneras del proyecto Decisiones Acertadas. La experiencia de la SCOT se da desde la comunidad ortopédica e inició en conjunto con el trabajo de nuestro actual presidente, el doctor Mauricio Zuluaga, desarrollando diferentes estrategias en donde se recibieron más de 150 recomendaciones, identificando 30 en específico. Se creó un comité de revisión conformado por los doctores Mauricio Zuluaga, Vanessa Roballo, Jessica Suárez, Bernardo Cobo y quien les habla, Fernando Medina. Se conformó además un comité de pares académicos pertenecientes a diferentes regionales a nivel nacional, entre ellas las regionales Capital, Noroccidente, Suroccidente, Oriente, Centro-Oriente, Costa Caribe y Eje Cafetero. Con ellos se seleccionaron el top 5 de cosas de no hacer que se presentan a continuación. La primera es no dar antibiótico a las personas que llegan por urgencias antes de ser diagnosticadas, ya que aumenta la resistencia antibiótica. No hacer imágenes digitales. Debería volverse al esquema de imágenes físicas impresas, pues ya ni siquiera al paciente le entregan los CDs, solo dan reporte de la lectura del radiólogo, y para los ortopedistas eso no es suficiente, que a veces se necesita siempre, no a veces sino siempre se necesita ver las imágenes. La tercera, en adultos no se debe inmovilizar el hombro en caso de solo sentir un dolor, a menos que ya haya sido visto por el especialista ortopédico o el trauma lo amerite, ya que puede perjudicar la movilidad del paciente en el proceso de recuperación. No debemos proponer tratamientos quirúrgicos a pacientes que pueden evolucionar de igual manera con métodos cerrados, ya que puede afectar su recuperación y es un trabajo más invasivo en el cuerpo. No debemos pactar con las EPS e IPS tratamientos inadecuados o con material inadecuado solo porque ellos no lo autorizan, ya que esos procedimientos pueden perjudicar el proceso de mejoría y recuperación de nuestro paciente. Como pueden ver, nuestras recomendaciones desde la SCOT están encaminadas y enfocadas al beneficio de nuestro paciente y el proceso de recuperación en la patología de tejido osteoarticular. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Cajigas. Quiero traer un cordial saludo de la Sociedad Colombiana de Urología a esta reunión que tenemos con las sociedades científicas. El tema de desarrollo profesional ha sido ampliamente llevado por parte de nuestra sociedad desde hace varios años, enfocándonos en distintos puntos de que lo que pretende es llevar a una autorregulación de la sociedad dentro del ejercicio de la urología y establecer un profesionalismo en el cual el factor principal es el debe ser del urólogo en el ejercicio clínico. Esta autorregulación tiene que traer una motivación individual y una motivación colectiva que ha sido el estandarte que ha llevado a la Comisión de Salud de la Sociedad Colombiana de Urología. Dentro de este proceso, hace ya varios años, iniciamos un sistema que se llamaba Decisiones Seguras, que era abordar algunos temas en urología que tenían algunas dudas de interpretación en el desarrollo y en lo que se quería hacer para lograr que todos los miembros de la sociedad estuviéramos identificados con una sola manera de actuar ante determinadas eventualidades. Inventamos o propusimos un tema que se llamaba banderas rojas, que lo que pretendía era concientizar a todos los urólogos de algunos temas y algunas circunstancias en las cuales no deberíamos hacer cosas que fueran en contra del paciente o del desarrollo del cuadro clínico que queríamos tener con el paciente.
¿Qué era la Bandera Rojas? Bandera Rojas era un programa que no fue inventado por nosotros, obviamente, sino que adoptamos de distintas sociedades internacionales en el cual venían trabajando desde hace años buscando la misma situación. Así, el grupo de residentes empezó a desarrollar hace ya 5 años un programa de identificar cuáles eran las áreas que nos podrían llevar a esta situación de buscar temas que nos unieran a todos en contra de algún ejercicio inapropiado de la especialidad. Este trabajo de los residentes fue presentado en el Congreso de hace 5 años y después en el 2018 se presentaron más banderas rojas para poder socializar lo que habían hecho los residentes a nivel de todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Urología. El primer tema fue el uso de un medicamento que utilizábamos hace muchos años para la hipertensión y que después se utilizó para hiperplasia prostática, pero que tenía una cantidad de efectos secundarios y que había sido sobrepasado por drogas de segunda y tercera generación. Sin embargo, seguía siendo utilizado por muchos urólogos, presentándose estos efectos colaterales. Ese fue el primer tema que abordamos. Después de eso, sabíamos que el tamizaje de próstata no se debe realizar en pacientes que tengan una expectativa de vida no superior a 10 años. Y ese fue el segundo tema que buscamos con los residentes y concientizar al gremio urológico de esta práctica. Después de eso, intentamos abordar el problema del uso indiscriminado de antibióticos en algunas circunstancias específicas de la especialidad, como era el cateterismo, en el cual no era necesario utilizarlo. Dentro del organigrama de la Sociedad Colombiana de Urología se creó un Consejo de Educación Superior que es el encargado de velar y propender por el desarrollo de estas prácticas dentro de la sociedad. Después de eso pasamos al tema del paciente con el trauma uretral y el no colocar una sonda en el manejo agudo para evitar que el cuadro sea más severo. Este compromiso que quisimos hacer de manera pedagógica con los urólogos nos llevó dentro de este cuadro de banderas rojas a buscar un eslogan o un tema que fuera: me comprometo a no hacer lo que estábamos buscando con las banderas rojas, con los temas desarrollados por el grupo de residentes. En el curso internacional de la Sociedad Colombiana hace ya 3 años, seguimos presentando y se presentó dentro de la parte de socialización una votación dentro de todo el aforo del Congreso de los Urólogos para que estuvieran de acuerdo y se aprobaron estas banderas rojas en una votación. Después de eso nos comprometimos en un campo que también es muy importante para nosotros, que es el campo de la urología pediátrica, para llevar a cabo este manejo de banderas rojas, y era el de no intentar hacer cirugías en pacientes con malformaciones de la circuncisión, porque este tejido para nosotros es vital para después para las correcciones que se van a hacer en el adulto. Este tema fue llevado también dentro del gremio urológico y posteriormente en el seno de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas se planteó desde el año pasado el hecho de poder practicar una experiencia similar, y por lo tanto la Sociedad Urológica Colombiana de Urología muy orgullosamente está dentro de las sociedades pioneras dentro del gremio de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas para establecer este tema. Es así que en el día de hoy estamos presentando nuestra experiencia y queremos conformar parte y compartir con el resto de sociedades lo que hemos venido haciendo. Como ustedes saben, en sociedades científicas el término que se va a emplear es el de decisiones acertadas y es cuidando al paciente desde el conocimiento. Nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos aportar? Hemos validado lo que hemos hecho presentándolo en los congresos colombianos de urología. Hemos validado esto con una votación a nivel de todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Urología para que estén de acuerdo, y a manera de compromiso se ejerce este sistema de votación. No solamente la socialización del tema, se ha venido presentando en nuestros foros de residentes, que es el curso que hacemos desde hace casi 30 años con todos los residentes del país, que son los que van a generar posteriormente los manejos de nuestra especialidad. Y actualmente venimos haciéndolo con varios hospitales universitarios como es San José, San Ignacio y la Foscal, como multiplicadores de este conocimiento. Las recomendaciones son las que ya he expresado dentro de lo que hemos avanzado hasta ahora en estos 5 temas que tenemos, y nuestra idea es obviamente de la mano de sociedades científicas
seguir avanzando en formulación de mayores campañas y mayores temas que sabemos que es un tema casi inagotable de prácticas que se podían hacer hace mucho tiempo y que ya hoy en día no son aceptables dentro de nuestro gremio. Nuevamente, la Sociedad Colombiana de Urología se siente muy orgullosa de participar dentro de este programa de sociedades científicas. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Soy Juan Fernando Ramón, neurocirujano, miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y representante en nuestra propuesta de decisiones acertadas. La Asociación Colombiana de Neurocirugía realizó encuestas a sus asociados y posteriormente con estas respuestas hicimos una validación por pares donde finalmente se escogieron las 5 propuestas para decisiones acertadas. A continuación, nombraremos cada una de ellas. La primera es no realizar TAC rutinario en posoperatorio inmediato de hematoma subdural crónico. La segunda es no realizar radiografía de cráneo en el estudio rutinario de trauma craneoencefálico. La tercera es no realizar TAC en pacientes con diagnósticos de plagiocefalia posicional. La cuarta es no realizar resonancia magnética de columna lumbosacra en dolor lumbar inespecífico. Y por último, la quinta es no realizar rayos X simple de columna en estudio de enfermedad discal degenerativa. Con estas propuestas, la Asociación Colombiana de Neurocirugía quiere colaborar con el país para que los exámenes que tomemos sean, en definitiva, los necesarios, los suficientes y los que permitan acortar el camino a un diagnóstico acertado sin poner en riesgo el paciente ni tampoco el dinero de la nación. Una feliz noche. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a la doctora Wendy Levinson y al doctor Manuel Giraldo, quienes desde Canadá nos acompañaron con sus aportes desde la experiencia en la implementación de esta iniciativa en su país y nos brindaron su gran apoyo desde el principio. Muchas gracias al doctor Ramón Abel Castaño, quien inició con esta idea que ahora es una realidad. A la doctora Lina Triana, quien desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas inició su desarrollo y que continuaremos fortaleciendo desde esta presidencia. Muchas gracias a las sociedades pioneras por haber asumido el reto. Realizamos el día de hoy un evento muy importante, por lo tanto es esta una oportunidad para invitar a las demás sociedades científicas a que se sumen a esta gran iniciativa que, como indicamos, aporta a la autorregulación médica, a la seguridad de los pacientes, pero sobre todo a abrir canales de comunicación con nuestros pacientes. Muchas gracias por participar en el evento y bienvenidos todos a Decisiones Acertadas.